Como siempre quiero dejarlos invitados a que se suscriban al canal de YouTube del Barrio Sur República Santiago, Chile, para que puedan tener acceso a los videos en el mismo momento en el que se publican. Jóvenes y hermanos, bienvenidos a esta clase de hoy día domingo 2 de agosto del 2020. Espero que se encuentren súper bien, los quiero saludar afectuosamente y darle la bienvenida a esta clase, la cual el día de hoy consta de estudiar los capítulos 39 al 42 de Alma. Estos 4 capítulos nos van a enseñar sobre el plan de salvación, pero de la manera en que Alma se las enseñó a sus hijos, en particular a Coriantón, el cual tenía ciertas dudas y de hecho se andó portando un poco mal. Bastante mal de hecho, y lo vamos a ver primero en el video introductorio que nos acompañará a continuación. Pero primero les voy a dejar un pequeño adelanto porque la clase de hoy tiene un enfoque relativamente distinto. Vamos a ir hablando de 4 pasos súper importantes dentro del plan de salvación, los cuales son la redención, el cual vamos a estudiar en Alma 39. En Alma 40 vamos a estudiar sobre la resurrección, en Alma 41 sobre la vida terrenal, y en Alma 42 sobre la expiación. Lo importante de esto, a pesar de que tal vez lo sepamos, es que tenemos que considerar lo siguiente: faltaban todavía más de 70 años para que el Señor Jesucristo viniera. Ellos no tenían la fecha exacta, pero sabían que estaba por venir. Hasta ese momento no se tenía claro, no se tenía certeza de cuál era la razón para que el Señor viniera a la tierra y cuál iba a ser la importancia de su visita. Entonces acá ya se le revela a Alma, quien a su vez le enseña a sus hijos, en especial a Coriantón, qué propósito tenía la expiación y todo lo que el Señor Jesucristo venía a hacer. Los dejo, como les decía, con un resumen de los acontecimientos inmediatamente anteriores a la clase y les pido por favor que vayan preparando sus escrituras en Alma 39. Capítulo 30. Alma aconseja a sus hijos. Alma se sentía triste al ver cuán inicuos se habían vuelto los nefitas. Enseñó a cada uno de sus hijos en cuanto a vivir con rectitud. Alma le dijo a Elamán, su hijo mayor, que confiara en Dios. Le habló acerca del ángel que Dios había mandado para decirle a Alma que dejara de destruir la iglesia. Alma había sufrido durante 3 días por su sentimiento de culpa. Luego recordó las enseñanzas de su padre acerca de Jesús y supo que sus pecados podrían ser perdonados. Alma suplicó el perdón y el gozo reemplazó el dolor que sentía en su alma. Fue perdonado a causa de su fe en Jesucristo y porque se había arrepentido. Desde entonces, Alma había enseñado el Evangelio a los demás a fin de que pudieran sentir el mismo gozo que él había sentido. Dios había bendecido a Alma a causa de la confianza que tenía en Dios. Alma le dio a Elamán los registros sagrados y le dijo que continuara escribiendo la historia de su pueblo. Alma le dijo que si guardaba los mandamientos, Dios lo bendecería y le ayudaría a proteger los registros. Alma también le dijo a Elamán que orara cada mañana y cada noche, y que hablara con Dios acerca de todo lo que hiciera, a fin de que Dios pudiera guiarlo. Alma estaba complacido con su hijo Shiblón, quien había sido un valiente misionero entre los oramitas. Shiblón había permanecido fiel aun cuando lo habían apedreado. Alma le recordó a Shiblón que la única manera de ser salvo es por medio de Jesucristo. Entonces alentó a su hijo a continuar enseñando el Evangelio. Coriantón, hijo de Alma, no había guardado los mandamientos. No había sido un misionero fiel mientras predicaba entre los oramitas. Los oramitas no creyeron las enseñanzas de Alma a causa de lo que Coriantón había hecho. Alma le dijo a Coriantón que las personas no pueden ocultar sus pecados de Dios y que tenía que arrepentirse. Alma le enseñó a su hijo que todos resucitarán, pero que solo los justos vivirán con Dios. Alma dijo que esta vida es el tiempo para que las personas se arrepientan y sirvan a Dios. Al recordarle a Coriantón que él había sido llamado para ser misionero, Alma le dijo que volviera a los oramitas y les predicara el arrepentimiento. Alma y sus hijos continuaron predicando el Evangelio. Predicaron mediante el poder del sacerdocio. Acá les voy a pedir que me acompañen con Alma 39 del 3 al 5 y leamos lo textual. Y esto no es todo, hijo mío.
tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. Una pregunta acá le hacen el 5. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominable que todos los pecados, salvo derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo. Acá la primera enseñanza doctrinal tiene que ver con la ley de castidad, porque como sabemos, la ley de castidad es una ley donde se nos indica que básicamente las únicas relaciones sexuales aprobadas deben ser entre un hombre y una mujer, debidamente casados y sellados por el templo. Eso es básicamente. Y acá, como nos dimos cuenta, Coriantón se dejó llevar y se dejó seducir por una ramera que lo desvió no solamente por lo que hizo, sino que además él la fue siguiendo. Entonces, acá ya aprendemos la primera doctrina importante, que nos da paso a otra doctrina bastante importante, y lo menciona más que nada en el 5, porque habla de que los pecados sexuales son una abominación ante Dios tan grande que solamente son superados por el derramamiento de sangre inocente, o sea, el asesinato, y la negación al Espíritu Santo. Y acá donde vamos, aquí avancemos al 6, porque en el 6 se da una verdad bastante importante que tiene que ver con lo que decía ahí, un pecado imperdonable, que tiene que ver con la negación al Espíritu Santo. Leamos el 6. ¿Por qué aquí, si niegas al Espíritu Santo, una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, aquí es un pecado que es imperdonable? Sí, y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. Acá tratemos un tema doctrinal importante. Creo que todos conocemos el proceso del arrepentimiento. El arrepentimiento obviamente tiene que ver con que nos demos cuenta de que pecamos, con que en algún momento sintamos el pesar propio del pecado que hicimos. La confesión, que en este caso nosotros sabemos que debemos hacerse a nuestros líderes, en particular al obispo. Y el último paso, que tal vez es el más complicado, que tiene que ver con la restitución del pecado, si es que es posible. Acá en el 6 se dice que el que asesina contra la luz y conocimiento de Dios, o sea, que asesina sabiendo de que el asesinato es malo, no le es fácil obtener perdón porque es muy, pero muy difícil, yo diría que imposible, pero hay determinadas circunstancias que podrían ser equivalentes, pero es muy difícil restituir la vida de una persona. Sabemos que no se puede revivir a alguien, sabemos que no se puede reemplazar una vida por otra. Entonces, como les digo, bajo determinadas circunstancias es un pecado muy, pero muy difícil de reparar. Sin embargo, la negación al Espíritu Santo, una vez que uno lo haya sentido, una vez que uno tiene el testimonio, eso es un pecado que derechamente es imperdonable, porque recuerden que el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad y que tiene la capacidad de morar en nosotros. Entonces, aquí ya aprendemos, tanto en el 5 como en el 6, dos pecados que son bastante complicados, que uno tiene que ver con la ley de castidad y el otro tiene que ver con la negación del Espíritu Santo. Hasta acá parecía que Coriantón solamente había faltado a la ley de castidad. No se da a entender claramente de negar al Espíritu Santo, a pesar de que él se desvió y dejó de hacer las cosas que se le veían. Pero acá ya tenemos algunos indicios de lo importante que tiene que ver la expiación del Señor Jesucristo, porque independiente de los pecados que tengamos, no tiene sentido hacer el bien si no hay un proceso que nos permita limpiar cuando fallamos. Y acá les voy a pedir que vayamos ahora y nos saltemos también en Alma 39 del 15 al 19, y que tiene que ver con la redención de Jesucristo y cuál es el efecto que tiene en nosotros. Leamos del 15 al 19. Y ahora bien, hijo mío, quisiera decirte algo concerniente a la venida de Cristo. Recuerden que hasta este punto solamente se sabía que iba a venir, pero no se sabía para qué. He aquí te digo que que ciertamente vendrá a quitar los pecados del mundo. Sí, Él viene a declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. Y este, hijo mío, es el ministerio al cual fuiste llamado, para declarar estas alegres nuevas a este pueblo, a fin de preparar sus mentes, o más bien, para que la salvación viniera a ellos, a fin de que preparen la mente de sus hijos para oír la palabra en el tiempo de su venida. Y ahora tranquilizaré un poco tu mente sobre este punto. He aquí, te maravillas de por qué se deben saber estas cosas tan anticipadamente. He aquí te digo,
¿No es un alma tan preciosa para Dios ahora como lo será en el tiempo de su venida? ¿No es tan necesario que el plan de redención se dé a conocer a este pueblo, así como a sus hijos? ¿No le es tan fácil al Señor enviar a su ángel en esta época para declarar estas cosas nuevas a nosotros, tanto como a nuestros hijos, como lo será después del tiempo de su venida? Acá podemos deducir una cosa, dentro de la lección que le estaba dando Alma a su hijo Coriantón, al parecer se da a entender de que Coriantón se sentía alegre y feliz porque él sabía estas cosas. Muy probablemente mucha gente, y nosotros sabemos que mucha gente no tiene claridad de por qué está en esta vida, de por qué están pasando estas dificultades, pero nosotros sí lo sabemos. Y en el 17 lo dice, he aquí te maravillas de por qué se deben saber estas cosas tan anticipadamente. Y pregunto, ¿acaso nosotros no sabemos que el Señor vendrá nuevamente con una misión importante? ¿Sabemos cuál es esa misión? Yo creo que la tenemos claro de que el Señor viene nuevamente a terminar su ministerio de salvación, y de hecho lo dice y pregunta nuevamente, ¿no es un alma tan preciosa para Dios ahora como lo será en el tiempo de su venida? Y acá aprendemos la segunda lección bien importante, que es el valor de las almas. Sabemos que para Dios un alma es de un valor incalculable. Nosotros no tenemos que poner en duda eso, y nosotros no podemos ser quienes juzguemos si un alma se salva o no. Nuestro trabajo es ayudar y predicar a la mayor cantidad de personas posibles, sin importar los esfuerzos que sean necesarios, sin importar los recursos que se tengan que destinar. Y mientras, como lo dice esta escritura, mientras salvemos un alma, nuestro gozo será inmenso. Y nos hace el llamado, si nuestro gozo será inmenso con un alma, imagínense cuánto será si acumulamos más almas salvadas por nosotros, o ayudadas a salvar por nosotros. Por lo mismo, y para reforzar mi punto, los voy a dejar ahora con un video cortito, muy didáctico, que tiene que ver sobre la expiación de Jesucristo. Por mientras, les voy a pedir que vayan preparando sus escrituras en Alma 40, donde vamos a leer también una serie de versículos saltados, y por eso es que necesito que lo tengan disponible. Antes de que se organizara el mundo, nuestro Padre Celestial escogió a Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor. Todos los profetas desde el principio del mundo han testificado que Jesucristo es nuestro Redentor. Todos experimentaremos la muerte física, pero Jesucristo venció los obstáculos de esa muerte para todos nosotros. Cuando Él murió en la cruz, su espíritu se separó de su cuerpo. Al tercer día, su espíritu y su cuerpo se reunieron eternamente para no volver a separarse jamás. A la reunión del cuerpo y del espíritu se le llama resurrección, y es un don que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Debido a la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos. No importa si hemos hecho lo bueno o lo malo en esta vida. Todos tendremos un cuerpo perfecto e inmortal, de carne y hueso, que nunca más volverá a estar sujeto a las enfermedades, el dolor o la muerte. La resurrección hace posible que regresemos a la presencia de Dios para ser juzgados, pero no garantiza que podamos vivir en su presencia. Para recibir esa bendición, debemos ser limpios del pecado. Únicamente por medio de la gracia y la misericordia de Dios podemos limpiarnos de lo malo, a fin de que podamos vivir de nuevo con Dios. Esto se puede lograr si ejercemos fe en Jesucristo, si nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin. Para llevar a cabo el plan de salvación, Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Él solamente pudo hacerlo. Él fue llamado y preparado en la vida preterrenal. La expiación comprendió su sufrimiento en el jardín de Getsemaní y su muerte en la cruz, y concluyó con su resurrección. No obstante que sufrió de una manera incomprensible, se sometió a la voluntad del Padre en una expresión suprema de amor por Dios y por todos nosotros. A ese triunfo que Jesucristo logró sobre la muerte espiritual mediante su sufrimiento y sobre la muerte física mediante su resurrección, se le llama expiación. Como les comentaba, en Alma 40, donde vamos a seguir estudiando ahora, vamos a ver respecto al don que significa la resurrección. Porque tenemos que entender una cosa: cuando Adán y Eva pecaron, no solamente trajeron sobre sí la muerte espiritual al separarnos de la presencia de nuestro Padre Celestial, sino que también nos sujetaron a la muerte.
pero con la resurrección, perdón, con la expiación y resurrección del Señor Jesucristo, esas dos cadenas se rompieron, pero quedaron condicionadas a nuestras obras. Todos sabemos que vamos a morir y todos sabemos que vamos a resucitar, seamos buenos o seamos malos, sin importar las obras que hayamos tenido, sin importar la luz y el conocimiento que adquiramos durante esta vida. Y también la resurrección, perdón, la expiación, el proceso por el cual el Señor pagó por todos nuestros pecados, nos permite limpiarnos si es que tenemos fe en el Señor Jesucristo y llevamos a cabo todos los pasos que tienen que ver con la fe en el Señor Jesucristo, el bautismo, la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo y la perseverancia hasta el fin. Como les comentaba, vamos leyendo en Alma 40, esta vez del 2 al 4, para ir reforzando lo que les decía. Partimos por el 2. He aquí te digo que no hay resurrección, o en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad. Esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. Recuerden que hasta acá todavía faltaban 74 años para que viniera el Señor. En el 3, he aquí Él efectúa la resurrección de los muertos, mas he aquí, hijo mío, la resurrección no ha llegado aún. Ahora bien, te descubro un misterio. No obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie los conoce sino Dios mismo. Pero te manifiesto una cosa que he preguntado diligentemente a Dios para saber concerniente a la resurrección. He aquí se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos, mas cuando vendrá este tiempo nadie lo sabe, pero Dios sabe la hora que está señalada. Acá ya aprendemos una cosa, se confirma de que todos nos levantaremos de entre los muertos. Eso es un don que fue ganado para todos nosotros, sin importar, como les decía, nuestras creencias ni la forma en la que llevamos nuestra vida terrenal. Lo que sí, que esto también es doctrina bastante importante, se dice de que ese tiempo nadie sabe, cuando viene solo Dios. Se dice por ahí de que ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo el Señor tiene previsto que se lleve a cabo la segunda venida y se termine el proceso de salvación que está pensado para la humanidad. Vamos ahora, seguimos en Alma 40, esta vez en el 7, algunos versículos saltados que son particularmente el 7, el 9 y después del 12 al 14. En el 7, y ahora quisiera preguntar, ¿qué sucede con las almas de los hombres desde este tiempo de la muerte hasta el momento señalado para la resurrección? Buena pregunta. Como sabemos, nosotros vamos a morir, pero no inmediatamente va a suceder el proceso que el Señor tiene pensado. Entonces se pregunta acá, ¿qué sucederá? Y en el 9 comienza la respuesta. Por tanto, se ha designado a los hombres una época en que han de resucitar de los muertos, y hay un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora bien, concerniente a este espacio de tiempo, ¿qué sucede con las almas de todos los hombres? Es lo que he preguntado diligentemente al Señor para saber, y es acerca de esto de lo que yo sé. Acá ya comienza la respuesta clara, en el 12. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso. Esa palabra creo que la conocemos todos. Y aquí explica, es un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Aquí estamos hablando solamente de los que son justos, importante. Y en el 13, y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues aquí no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó en su casa. Importante acá, hace una aclaración importante. Está hablando del espíritu del diablo, o sea, un espíritu maligno. Estos serán echados a las tinieblas de afuera, habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Acá me detengo un poco. En el 12 se habla claramente de un paraíso. En el 13 se habla de las tinieblas de afuera, que si lo aterrizamos a palabras un poco más comunes y más fáciles de entender, podríamos hablar perfectamente del infierno. Solamente para ocupar conceptos un poco más claros. Terminemos con el 14. Así que este es el estado de las almas de los malvados, sí, en tinieblas y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos, y así permanecen en este estado como los justos en el paraíso hasta el tiempo de su resurrección. Qué increíble, cómo nos deja bien claro, nos va dejando bien claro y nos va
apoyando las creencias que tenemos. Sabemos que todas las personas que se porten bien van a ir al paraíso, que no es más que un estado de descanso, de tranquilidad, de paz, donde probablemente descansemos de todos los problemas que hayamos tenido en la Tierra, pero que de todas formas, incluso con todos esos problemas, intentamos ser personas lo más justas posible. Por el otro lado, todas las personas que a lo mejor tuvieron una vida súper buena, pero que fueron malas personas en esta vida, van a ir a un lugar que lo vamos a designar como infierno, en el cual habrá llantos, lamentos, rabia, y lo único que queda esperar ahí es que pase el tiempo para recibir la ira de Dios. El video a continuación, también en un corte bien didáctico como vimos anterior, vamos a ver sobre la muerte y el mundo de los espíritus. Así que les pido por favor que vayan preparando sus escrituras en Alma 41 para seguir estudiando. La muerte y el mundo de los espíritus. No obstante que Cristo conquistó la muerte física, todos debemos morir, ya que la muerte es parte del proceso mediante el cual somos transformados de la mortalidad a la inmortalidad. Al morir nuestro espíritu va al mundo de los espíritus. Aquellos que eligen obedecer a Dios en esta vida viven en un estado de felicidad, paz y descanso. Aquellos que eligieron no obedecer en esta vida y no se arrepintieron, viven en un estado de desdicha. En el mundo de los espíritus, el Evangelio se predica a aquellos que no obedecieron o que no tuvieron la oportunidad de escucharlo mientras estuvieron en la tierra. Nosotros permaneceremos en el mundo de los espíritus hasta que seamos resucitados. Como veíamos ahí, las personas justas que vayan al mundo de los espíritus todavía van a tener que seguir trabajando para aquellas personas que también estén en el mundo de los espíritus y que no lograron tener el conocimiento del Evangelio, no lograron acceder. Como todos sabemos, hay gente muy, pero muy buena en este mundo que por alguna razón no logró tener acceso a las verdades del Evangelio, sobre todo la gente que vivió antes de la restauración o sobre todo en el periodo de la apostasía. Sabemos que hay gente muy buena en este mundo que por limitaciones geográficas, por donde vive, por de repente las enseñanzas de sus familias que son completamente válidas, no les permitieron acceder a las enseñanzas del Evangelio restaurado que nosotros conocemos. El Señor se hace cargo de eso, y para la gente que a pesar de todo eso, con muy poca luz, fueron personas muy buenas, ellos también se van a ir al mundo de los espíritus, a este paraíso donde nosotros, las personas que tenemos el Evangelio, nos vamos a encargar de enseñárselos. Por supuesto que entiendo, y a lo mejor alguien me puede contradecir y corregir en esto, pero entiendo de que incluso en el mundo de los espíritus nosotros vamos a tener disponible nuestro libre albedrío. Entonces, incluso aquellas personas que estando en el mundo de los espíritus se les enseña, se les predica y no quieren aceptarlo, incluso hasta ese momento tienen la posibilidad y la voluntad de poder decidir si lo aceptan o no. Así que sigamos con el 41, en particular del 2 al 7. Leamos textual. Te digo, hijo mío, que el plan de la restauración es indispensable en la justicia de Dios, porque es necesario que todas las cosas sean restablecidas a su propio orden. He aquí es preciso y justo, según el poder y la resurrección de Cristo, que el alma del hombre sea restituida a su cuerpo, y que el cuerpo le sean restaurado que al cuerpo, le sean restauradas todas sus partes. Y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Y si sus hechos fueron buenos en esta vida y buenos los deseos de sus corazones, que importante esto, que también ellos sean restituidos a lo que es bueno en el postrer día. En el 4, y si sus obras son malas, les serán restituidas para mal. Por tanto, las cosas serán restablecidas a su propio orden, todo a su forma natural, la mortalidad levantada en la inmortalidad, la corrupción en incorrupción, levantando a una felicidad sin fin para heredar el reino de Dios, o a una miseria interminable para heredar el reino del diablo. Uno por una parte y otro por la otra. Uno levantado a la dicha de acuerdo con sus deseos de felicidad a lo bueno, según deseos del bien, y otro al mal, según sus deseos de maldad. Porque así como ha deseado hacer mal todo el día, así recibirá su recompensa de maldad cuando venga la noche. Y así sucede por la otra parte, si se han arrepentido de sus pecados y ha deseado la rectitud hasta el fin de sus días, de igual manera será recompensado en rectitud. Estos son los redimidos del Señor, sí, los que son librados, los que son rescatados de esa interminable noche de tiniebla, y así se sostienen o caen, pues he aquí son sus propios jueces,
ya para obrar el bien o para obrar el mal. Sigamos con el 10 y 11 también de Alma 41. Y acá le sigue hablando su hijo. No vayas a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que será restaurado del pecado a la felicidad. Y aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Y así, hijo mío, todos los hombres que se hallan en un estado natural, o más bien diría, en un estado carnal, están en la hiel de amargura y en las ligaduras de la iniquidad. Se encuentran sin Dios en el mundo y han obrado en contra de la naturaleza de Dios. Por tanto, se hallan en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad. Qué importante lo que dice en el 10 al final. La maldad nunca fue felicidad. Recordemos que el gozo, la felicidad que se habla en el Evangelio no es una felicidad temporal de que vivo tranquilo, de que tengo todo lo que necesito, de que no me falta nada y que tengo todas las cosas materiales que según yo me hacen feliz. Si somos malos, por lo general una persona es mala porque no siente felicidad en su interior. Y no podemos pensar de que la restauración o la resurrección de nuestros cuerpos borra todo lo malo y que todos los pecados se quedan en esta vida y que vamos a ser restaurados en un estado feliz y limpios y perdonados solamente porque volvimos a vivir. Entonces es muy importante que entendamos eso, de que la maldad no es felicidad y que solamente cualquier ápice de maldad que tengamos nos amarra a un estado de iniquidad que nos va a seguir acompañando en la resurrección. Para reforzar todo lo que digo, los voy a dejar con un video en el mismo corte didáctico respecto que habla de la etapa de la vida terrenal que llevamos a cabo en el plan de salvación. Ya terminando, les voy a pedir de que vayan preparando sus escrituras en Alma 42. Vida terrenal. La vida en la tierra es una oportunidad y una bendición. Nuestro objetivo en esta vida es tener gozo y prepararnos para volver a la presencia de Dios. En la tierra vivimos en una condición en la que estamos sujetos tanto a la muerte física como a la espiritual. Dios tiene un cuerpo de carne y huesos perfecto, glorificado e inmortal. Para llegar a ser como Él y volver a su presencia, nosotros también debemos tener un cuerpo de carne y hueso perfecto e inmortal. Sin embargo, debido a la caída de Adán y Eva, toda persona que vive en la tierra tiene un cuerpo imperfecto que con el tiempo morirá. Si no fuese por el Salvador Jesucristo, la muerte acabaría con toda esperanza de tener una existencia futura con nuestro Padre Celestial. Junto con la muerte física, el pecado es un gran obstáculo que nos impide llegar a ser como nuestro Padre Celestial y regresar a su presencia. En nuestra condición mortal, a menudo cedemos a la tentación, quebrantamos los mandamientos de Dios y pecamos. Todos cometemos errores durante nuestra vida en la tierra, aunque a veces no parezca ser así. El pecado siempre conduce a la desdicha, ya que trae sentimientos de culpa y vergüenza. Debido a nuestros pecados, no nos es posible regresar a vivir con nuestro Padre Celestial, a menos que primero seamos perdonados y limpiados. Mientras estemos en la tierra, tenemos experiencias que nos traen la felicidad. También tenemos experiencias que nos traen dolor y pesar, algunos de los cuales son el resultado de los pecados de otras personas. Esas experiencias nos proporcionan oportunidades para aprender y progresar, para distinguir el bien y el mal y tomar decisiones. Dios nos ayuda a hacer lo bueno, mientras que Satanás nos tienta para cometer pecado. Al igual que con la muerte física, nosotros no podemos vencer los efectos del pecado. Sin la expiación de Jesucristo no podemos hacer nada. Como veíamos al final del video, la influencia directa que ejerza el Señor a través de llevarnos a hacer las cosas buenas, o Satanás a llevarnos a hacer las cosas malas, va a influenciar directamente en cómo seamos al momento de nuestra muerte y cómo volvamos a resucitar.
En Alma 42, esta vez del 13 al 16, lo voy a pedir que sigan conmigo la escritura. Vamos a ver respecto al plan de redención y cómo tiene que ver y cuáles son los requisitos para que la expiación del Señor tenga un buen efecto en nosotros. En el 13, por tanto, según la justicia, el plan de redención no podría realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio. Sí, este estado preparatorio, porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podría ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída y que estaba en manos de la justicia. Sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podía realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de felicidad, tan eterno también como la vida del alma. Aquí vamos a ver, del 22 al 24, también de Alma 42, cómo se destraba esta situación. Mas se ha dado una ley y se ha fijado un castigo y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo. Pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no cesa de ser Dios y la misericordia reclama al que se arrepiente. Y la misericordia viene a causa de la expiación y la expiación lleva a cabo la resurrección de los muertos y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Y así son restaurados a su presencia para ser juzgados según sus obras de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí la justicia ejerce todos sus derechos y también la misericordia reclama cuanto le pertenece. Y así nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. Los voy a dejar ahora con un video muy didáctico que nos va a explicar sobre la resurrección y el proceso del juicio final, tan temido juicio final que vamos a tener. Posterior a ello, los voy a dejar con un video, una serie de animaciones que preparé, tratando de explicar de una manera muy personal, lo más claro posible, la relación que existe entre la justicia, la misericordia, la redención y el arrepentimiento, que finalmente trata de explicar en una manera cíclica, si es que se puede, cuál es la relación entre estos 4 puntos para ayudarnos a llevar a cabo el plan de salvación. La resurrección y el juicio final. Jesucristo vendrá en su segunda venida. Cuando nuestro cuerpo y nuestro espíritu se reúnan por medio de la resurrección, seremos llevados a la presencia de Dios para ser juzgados. Allí recordaremos perfectamente nuestra rectitud y nuestra culpa. Si nos hemos arrepentido, recibiremos misericordia y seremos recompensados de acuerdo con nuestras obras y nuestros deseos. Todas las personas llegarán a ser inmortales mediante la resurrección, o sea, vivirán para siempre. La inmortalidad es un don gratuito para todas las personas, ya sean buenas o malas. Sin embargo, la vida eterna no es lo mismo que la inmortalidad. La vida eterna es un don de Dios que se da únicamente a aquellos que obedecen su evangelio y es el estado más alto que podemos alcanzar. Esto es la exaltación, lo que significa vivir con Dios y Jesucristo para siempre en familias eternas. El plan de salvación, también conocido como el plan de felicidad, fue pensado para ayudarnos a obtener la vida eterna. Para ello debemos cumplir con los requerimientos de la justicia, que dicta que todo pecado debe tener un castigo, así como las buenas obras nos traen bendiciones. Dios, en su infinita misericordia con sus hijos, nos permitió usar un recurso divino para nuestra salvación, el cual es la expiación, que solo pudo ser ejecutado por Jesucristo, quien se ofreció voluntariamente a hacerlo. Esto nos habilitó la instancia del arrepentimiento para que podamos limpiar nuestras faltas por nosotros mismos en nuestro estado natural. Sin ninguna de estas etapas, el plan de salvación no tendría sentido en sí mismo, así como nuestro paso por la vida terrenal. Quiero dejarlos con estos sentimientos de que todo lo que estamos aprendiendo acá son cosas que nos van a servir en nuestra vida, que nos ayudan
a aceptar las dificultades por las que estamos pasando, estos periodos complicados y todas las cosas que probablemente sigamos viviendo a pesar de que hagamos lo bueno. El Señor nos acompaña en todo momento y nos pide que hagamos las cosas buenas porque Él nos ama. En ningún caso el Señor castiga para sentirse bien Él y sentirse pagado por un error que cometamos, muy al contrario de como tal vez trabajamos los hombres. Por lo mismo los quiero dejar con un video a continuación del presidente Monson, que es mucho más esperanzador que todo lo demás, que nos ayudará a entender un poco el amor que el Señor tiene hacia nosotros. Los dejo con un gran cariño, un gran afecto, esperando que tengan una buena semana y que nos volvamos a encontrar en 2 semanas más. Los dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. My beloved brothers and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, tanto aquí en el centro de conferencias como en todo el mundo, how grateful am I cuán agradecido estoy por la oportunidad de compartir mis pensamientos con ustedes esta mañana. Hace 52 años, en julio de 1964, tuve una asignación en la ciudad de Nueva York. Durante el tiempo en que la Feria Mundial se estaba llevando a cabo en ese lugar, temprano una mañana, visité el pabellón mormón de la feria. Llegué justo antes de que comenzaran a presentar la película El hombre en su búsqueda de la felicidad, una representación del plan de salvación que desde entonces se ha convertido en un clásico de la iglesia. sat next to a young man Me senté junto a un hombre de unos 35 años de edad, quien no era miembro de la iglesia. Hablamos brevemente hasta que las luces se apagaron y la película comenzó. Escuchamos la voz del narrador cuando hizo las conmovedoras y universales preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de esta vida? Todo oído estuvo atento a escuchar las respuestas y todo ojo estaba fijo en las imágenes representadas. Se dio una descripción de nuestra vida preterrenal, junto con una explicación de nuestro propósito en la tierra. Fuimos testigos de una conmovedora representación de la muerte de un abuelo anciano y de su gloriosa reunión con sus seres queridos que lo habían precedido en su llegada al mundo de los espíritus. Al final de esa hermosa representación del plan que nuestro Padre Celestial diseñó para nosotros, el público salió en silencio. Muchos de ellos visiblemente conmovidos por el mensaje de la película. El joven visitante que estaba junto a mí no se levantó. Le pregunté si había disfrutado la presentación y su respuesta enfática fue: esta es la verdad. Los misioneros comparten por todo el mundo el plan de nuestro Padre para nuestra felicidad y salvación. No todos los que escuchan este mensaje divino lo aceptan y lo siguen. Sin embargo, hombres y mujeres en todas partes, tal como mi joven amigo en la Feria Mundial de Nueva York, reconocen sus verdades y plantan sus pies en el camino que los llevará a salvo de regreso a casa. Su vida cambia para siempre. En el plan, nuestro Salvador Jesucristo es esencial. Sin su sacrificio expiatorio, todo estaría perdido. Sin embargo, no es suficiente simplemente creer en Él y en su misión. Es necesario que nos esforcemos y aprendamos, que escudriñemos y oremos, que nos arrepintamos y mejoramos. Es necesario que conozcamos las leyes de Dios y que las vivamos. Solo al hacerlo, obtendremos la verdadera felicidad. Somos bendecidos por tener la verdad y tener el mandato de compartir la verdad. Vivamos la verdad a fin de merecer todo lo que el Padre tiene para nosotros. Él no hace nada a menos que sea para nuestro beneficio. Él nos ha dicho: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Desde lo más profundo de mi alma y con toda humildad testifico de la gran dádiva que el plan de nuestro Padre Celestial representa para nosotros. Es el único camino perfecto a la paz y a la felicidad, tanto aquí como en el mundo venidero.
Mis hermanos y hermanas, al concluir les dejo mi amor y mi bendición, y lo hago en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.